que yo les hablé del espacio periplásmico y el pasaje que tienen, ¿no es cierto?, las bacterias, tanto gram positiva y gram negativa, para los nutrientes que ahora vamos a ver cuáles son y todo eso. Una de las cosas que yo les dije, que olvidé, es que justamente por ese espacio periplásmico, si les dije en una parte, pasan los antibióticos. Esos antibióticos pueden, no me voy a detener en el antibiótico, pero esas bacterias, como lo charlamos de la clase pasada, tienen un poder de adaptabilidad tan grande porque superan millones de años al Homo sapiens, ¿no es cierto? Cada vez que sale una molécula de antibiótico, ya tiene mecanismos de defensa para destruir ese antibiótico. ¿Y cuáles son los mecanismos? Son varios, no los voy a citar ahora, pero uno de ellos son enzimas. Esas enzimas justamente van a estar en el espacio periplásmico y esas enzimas que se denominan beta-lactamasa destruyen a todos los antibióticos que son del grupo de los beta-lactámicos. Vuelvo a insistir, no me voy a detener en esto, por eso vamos a ver llegado el momento en la clase específica. Pero los beta-lactámicos son amoxicilina, que todos ustedes tienen que haber tomado, ampicilina, ceftriaxona, etc. Por ahí ingresa el antibiótico por los canales políticos y aparecen esas enzimas y lo destruyen. Y la bacteria sigue viviendo y el paciente con riesgo de muerte. Sí. ¿Dónde estaba el espacio periplástico? El espacio periplástico está por debajo de la membrana, ¿no es cierto?, de la membrana citoplasmática, y en el caso de los gram positivos está pasando el péptido glicano. Bueno, a ver, vamos a ir rápidos. Bueno, acá está la membrana citoplasmática, que ya hablamos, pero la composición creo que no la vimos, que ahora me estaba fijando. Entonces, dentro de la membrana citoplasmática tenemos que considerar que está formada lógicamente por proteínas. Todo está formado por proteínas, ¿no es cierto? Sí. Pero a su vez tiene los lipopolisacáridos y los fosfolípidos que le permiten a esa membrana. ¿Cuál es la función y propiedad de una membrana? Permitir que entren o que salgan distintas sustancias. O sea que actúa como una barrera de tipo osmótica. Ya lo de las enzima lo vimos. Bueno, para los que después lo leen en casa, tranquilo, la clase está subida ya. Para los que preguntaban tanto sobre los genóforos, ahí está bien explicado lo que son los genóforos, y como no sé quién me preguntó recién que era lo que era el nucleoplasma, lo mismo, genóforo o nucleoplasma. Lo que pasa es que esto, la terminología científica varía de acuerdo a la literatura. Hay algunos libros que le van a hablar de membrana citoplasmática, otros le van a hablar directamente de barrera. Bueno, en este caso se habla de genóforo o de nucleoplasma. Entonces, esto tiene la propiedad de tener la información genética y todo lo referido a la herencia celular, ¿no es cierto? Esto es importantísimo porque ahí se concentra en el ADN, se concentra toda la información. Los genóforos, que no se los dije, bueno, te los digo ahora. Los genóforos o nucleoplasma también son sitio de acción de algunos antibióticos. O sea, todas las estructuras esenciales es donde pegan los antibióticos. Acuérdense,
que esto lo tienen que ya también tener guardado en su memoria. Cuando hablamos de microorganismos y hablemos de antimicrobianos, o sea, lo que van a mirar o van a marcar esos microorganismos, el centro, el target, no son nuestras células, son las células de los microorganismos. Entonces, por eso hay que conocer muy bien cada uno de los microorganismos, porque así, cuando ustedes recetan un antimicrobiano, si conocen el microorganismo, van a ir directamente a mostrar ese microorganismo. ¿Se entiende esto? Yo si tengo una infección por un Clostridium tetani, como decíamos recién, y yo sé que está en el huésped, o sea, en el organismo del huésped, Clostridium, yo sé con qué eliminar. Y eso se hace con la prueba de sensibilidad que se llama sensibilidad. Bueno, esto es lo de las esporas, ahí está, que yo no se lo había mostrado. Entonces, esa es la forma de todo lo que hablamos de esporas, que ustedes ya más o menos lo vieron, lo escucharon, después lo leen. Estas son las esporas, abajo se ven las esporas. Hay una anécdota muy comentada, sobre todo en aquello que se relaciona con lo idealismo que se tenía en algunos momentos, lo esotérico, que dicen que cuando encontraron la tumba de Tutankamón en las pirámides, ¿cierto? Abren la tumba y todos los que abrieron, estaban viendo esa tumba, ese sarcófago, perdón, abren el sarcófago y dentro de los 30 días se mueren todos, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijeron? Es la brujería de Tutankamón. ¿Qué brujería? Eran las esporas que estaban ahí, que eran esporas de un hongo y los mató a todos. Entonces, desde el punto de vista, siempre nosotros, vamos un poco en contra de lo esotérico, porque tratamos de encontrar con la investigación la razón de ser por qué se producen esos eventos. Bueno, sí. Bueno, esto lo pasamos rápido, entonces lo de las esporas, que ya lo habíamos visto. No queda ninguna duda con respecto a esto, ¿no? ¿Se entendió? Bueno, esto también lo habíamos visto, lo que era la micromorfología, cocos, bacilos, eso estaba todo. Nutrición bacteriana. Bueno, ya algo hablamos de la nutrición bacteriana, las bacterias se tienen que alimentar, por eso nosotros cuando a nuestra microbiota normal y
ingerimos, ¿no es cierto?, los alimentos y de ahí se producen todos los pasos. No me voy a poner a hablar de bioquímica, pero todos los pasos que ustedes han visto en bioquímica 1 y bioquímica 2 sobre lo que son los distintos metabolismos, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué se alimentan? Con hidratos de carbono, ya se los dije, con aminoácidos, con minerales, etcétera, etcétera. Cada una de esos nutrientes básicos que tenemos para nuestra célula, le sirven también a las bacterias. Y esas bacterias, ¿qué hacen? Van a desdoblar, van a separar parte de los alimentos, van a provocar que haya fermentación, al haber fermentación, puede ser una fermentación de hidratos de carbono, va a tener todo el famoso ciclo de Krebs, que ustedes lo vieron muy bien, que termina en anhidrido carbónico y agua. No me voy a poner a explicar el ciclo de Krebs, pero son fuentes muy ricas para la nutrición bacteriana. Pero a su vez, fíjense, vuelvo a insistir con microbiota. Todo lo que mantenga una microbiota equilibrada, que creo que ya lo vimos la vez pasada, también depende de lo que comemos. O sea, si nosotros ingerimos únicamente proteínas cárneas, ¿no es cierto?, que son muy ricos basados, ¿no es cierto?, nosotros comemos carne, pero si solamente nos alimentamos de ese tipo de proteínas, le damos una parte negativa a lo que es la microbiota gastrointestinal, que de alguna manera va a tener una relación directa, ya lo vimos la clase pasada, con el eje del sistema nervioso central, con el eje de todo lo que es el sistema inmunológico, y así todos los días van apareciendo nuevos estudios de cómo se maneja la microbiota residente normal frente a los distintos alimentos que consumimos, porque las bacterias también consumen esos alimentos. Bueno, esto es directamente los metabolismos. Nosotros lo damos como para que ustedes entiendan. Realmente es una parte que es importante saber en forma general, que las bacterias también utilizan los nutrientes y tienen metabolismo y catabolismo, y que van a tener productos finales, como ser anhídrido carbónico, como ser ácido láctico. ¿Y esto por qué es tan importante? ¿Por qué se lo damos? Para que ustedes no van a ser bioquímicos, van a ser médicos, pero ¿por qué lo tienen que saber? Porque cuando tienen pacientes, por ejemplo, con una diabetes, ¿cierto?, lo primero que hacemos es ver qué pasa con ese páncreas, ¿cierto?, si está liberando suficiente insulina, y esto lo relacionamos con los distintos metabolitos. Entonces podemos determinar si es una diabetes primaria, un insulino dependiente, una diabetes secundaria, una diabetes por una insulina baja. Es decir, todo esto lo van a ir viendo y lo van a ir asociando cuando vean las clínicas. Entonces, no se pueden, no se van a acordar de todo el ciclo, pero sepan que, por ejemplo, si tienen un paciente en terapia intensiva con respiración asociada a respiración mecánica, ¿cierto?, ese paciente está curado con estados ácido-básicos, que son gases en sangre, para saber cómo está su ácido láctico. Porque el ácido láctico
provoca el paciente séptico, se aumenta mucho lo que se llama lacticidemia, y eso lleva a que el pH sea sumamente bajo, y ese pH bajo del ácido láctico lo puede llevar a la muerte del paciente o un shock. Entonces, todas estas cosas, por eso se las transmitimos para que ustedes lo sepan. Ahí, por ejemplo, habla de la fermentación láctica y la fermentación fórmica. Bueno, de todo esto, lo importante son las temperaturas de la bacteria, que muy bien ustedes me contestaron. Hay distintas bacterias que viven en temperaturas muy extremas, de mucha temperatura, otras que son de bajas temperaturas. En la Antártida, por ejemplo, o en el Polo Sur, o en el Polo Norte, se encuentran bacterias también, pero sobreviven a temperaturas de menos 40 grados bajo cero, ¿no es cierto? Nosotros, nuestras bacterias son bacterias mesófilas, que viven entre 25 y 37 grados de la temperatura óptima, es la temperatura corporal. ¿Qué ocurre cuando tenemos fiebre? ¿Por qué se produce la fiebre? Para levantar la temperatura. O sea, el hipotálamo capta la señal de los pirógenos, ¿no es cierto? Se levanta la temperatura y de esa manera afecta a cualquier microorganismo, sobre todo bacterias, virus y hongos. Entonces, pero estamos hablando de bacterias, las bacterias nuestras que tenemos en nuestras microbiotas son bacterias denominadas mesófilas. Bueno, esto también es importante, que ya creo que algo hablamos de taxonomía. Entonces, toda bacteria va a tener un género y una especie. Entonces, ¿cómo llegamos a ese género de especie? Podemos llegar por métodos directos o por métodos indirectos. Cuando hacemos el estudio de una muestra, de un paciente que tiene sospecha, que tiene una infección, ¿no es cierto? Nosotros tomamos una muestra. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esa muestra? Vamos a hacer lo que se denomina un algoritmo microbiológico. Vamos a hacer, hoy van a tener la clase de diagnóstico. Por favor, quédense en esa clase porque es muy importante. Ahí se ven todos los diagnósticos, cómo hacemos los diagnósticos microbiológicos. Eso sí es fundamental. Es fundamental. Es decir, ustedes para hacer un diagnóstico, no sé si se los dije, se los repito, y una fase preanalítica, una fase analítica y una fase postanalítica. ¿Qué es lo que es la fase preanalítica? A ver, doctor. ¿En qué consiste? Una fase preanalítica, acuérdense que ustedes, el título de médico que obtienen es médico de atención primaria. Entonces, cuando salgan de acá, de la facultad, ya con el título de médico, antes que hagan la residencia, porque espero que todos hagan residencia, sin copiarse, por supuesto, van a estar en un centro de atención primaria, van a estar en una guardia, van a estar en una guardia, van a hacer uso de la ambulancia. Entonces son los primeros que reciben al paciente.
Entonces, lo primero que se hace en el algoritmo bacteriológico, en todos los pacientes, yo me voy a puntualizar es hacer una anamnesis, es decir, un interrogatorio. ¿Qué es lo más importante de ese interrogatorio? Saber, lo primero que deben hacer es abrir dos brazos. El paciente tiene alguna enfermedad de base, es normocompetente o es inmunocomprometente. Si es normocompetente, vamos por otra ruta. Si es un inmunocomprometido, las alarmas se tienen que activar todas. Un paciente inmunocomprometido es un paciente de alto riesgo porque sus mecanismos de defensa, humorales, adaptativos y naturales están totalmente en disolución. Entonces, esto es lo primero que tienen que hacer en el interrogatorio. Otra de las cosas que tienen que hacer en el interrogatorio es preguntar los signos y símbolos, por supuesto. Otro de los detalles que no pueden obviar, todo eso ustedes lo van escribiendo en su historia clínica del paciente, ya sea en digital o en si el paciente es local, si el paciente es rural, si el paciente viene de un viaje de Brasil, un viaje de África, ¿para qué? Para ir formándose la hipótesis diagnóstica. Ustedes tienen que formarse una hipótesis diagnóstica. De acuerdo a la hipótesis diagnóstica, van a pasar a solicitar los estudios necesarios para poder acercar a tener certeza de que su hipótesis diagnóstica es la correcta. Entonces, lo primero que se le hace al paciente cuando se le hace un interrogatorio, ¿qué seguiría la observación? Antes del estudio. ¿Cómo? ¿Qué tipo de examen? No. Tiene que hacer la inspección clínica. Es decir, tienen que revisar al paciente. ¿Qué tienen que revisar? Tienen que escucharlo a ver si ese paciente tiene algún proceso inflamatorio, algún trastorno respiratorio, ¿cierto? Algún proceso relacionado a cólicos intestinales, ver si tiene cadena ganglionar inflamada. Ese es el estudio. No importa. Ahora, yo se los comento para que lo vayan ustedes metabolizando. Pero no pueden dejar de inspeccionar al paciente. Aquellos profesionales médicos que ven paciente cada 10 minutos, algo no anda bien. No me están revisando al paciente. El paciente le tienen que tomar la tensión arterial. Al paciente lo tienen que observar, le tienen que observar la piel, le tienen que observar las pupilas. Todo eso son detalles. ¿Por qué dirán ustedes? Pues es un paciente hipertenso, ¿cierto? Puede ser que los mareos que le están diciendo que tiene sea por la hipertensión y no por la enfermedad infecciosa. Entonces, ¿para qué le voy a pedir estudios de enfermedad infecciosa? Si el paciente viene diciendo que tiene pisuria, o sea, dolor al orinar, tendré que palpar su abdomen a ver por dónde, si es sexo femenino o sexo masculino, por dónde puede venir esa disuria, si es por una prostatitis en caso de sea masculino, si es por una infección de aparato femenino, si es porque, bueno, todas esas cosas son las que ustedes tienen que de alguna manera ir armando un rompecabezas. Sí, me iba a preguntar. El algoritmo microbiológico.
Ahora, el algoritmo, este es el algoritmo microbiológico. Empieza en la fase preanalítica, que es todo lo que estoy diciendo. Una vez que han inspeccionado al paciente, que han interrogado al paciente, que han inspeccionado al paciente, que lo han revisado al paciente, ustedes van a solicitar los estudios. Los estudios, que los van a ver esta tarde con la doctora Mujuelo, se dividen en estudios directos e indirectos. Todos aquellos estudios directos tienen dos componentes. Un componente que es el componente analítico, que se llama, y el componente microbiológico. El componente analítico está relacionado con todo lo que ustedes deben saber de ese paciente para ubicarlo en un paciente moderado, leve o muy enfermo. Entonces, lo primero que deben hacer es solicitar un estudio que se denomina hemograma. ¿Todos saben lo que es un hemograma? ¿Qué es lo que vemos en el hemograma? Sí. ¿Cómo? Glóbulo rojo, entonces ahí veremos si tiene una anemia, o en el caso más grave si tiene una leucemia, ¿no es cierto? Ahí está. Puntualmente para nosotros, en esta materia, microbiología, es importante los glóbulos blancos, porque ese paciente puede tener glóbulos blancos muy altos, ¿no es cierto? Y va a tener una leucocitosis. O puede tener glóbulos blancos muy bajos y va a tener una leucopenia. ¿Se entiende? Bien. Si ese paciente tiene glóbulos blancos muy altos, es una leucocitosis que está más asociada a una infección, ¿no es cierto? Pero a su vez, dentro de los glóbulos blancos, nosotros tenemos características de esos glóbulos blancos que se diferencian celularmente. ¿Cuáles son? Entonces, empecemos. Bien, granulados y granulocitos, ¿no es cierto? Dentro de esto tenemos los neutrófilos, que esos neutrófilos pueden ser maduros o inmaduros. O sea, neutrófilos encallados son los inmaduros, que se liberan a la sangre cuando la médula está agotada. ¿Y por qué está agotada la médula? Porque cuando ingresa un antígeno, llámese virus, llámese bacteria, llámese hongo, llámese parásito, lo primero, algo mismo en la clase pasada, lo primero que se hace, se liberan señales denominadas citoquinas o interleuquinas, ¿no es cierto? Y le van a decir a la médula, mirá, hemos detectado un ser extraño, así que ponete a trabajar a full para liberar muchos neutrófilos. Pero la médula llega un momento que se agota, y al agotarse salen los neutrófilos humanos. A su vez se procesan los macrófagos, que se denominan en sangre periférica. ¿Cómo se llaman los macrófagos? Los monocitos. Y si hubiese una infección viral, van a aumentar los linfocitos. Bien, entonces, es importante que ustedes en la analítica pidan lo que se denomina el hemograma. Otra práctica bioquímica que tienen que pedir es la eritrosedimentación. ¿La han sentido nombrar? Bien, ¿qué les parece? En una infección, la eritrosedimentación está disminuida o está
muy alta. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué precipitan tanto los glóbulos rojos? Y habría una aglutinación, pero no es el motivo. Cuando se produce una infección, se comienzan a liberar proteínas de fase aguda, entre ellos la proteína C reactiva, que es una de las proteínas que libera el hígado, ¿no es cierto?, como mecanismo de acción para tratar de eliminar a los patógenos. Entonces, al haber mucha proteína, empujan a los glóbulos rojos y desciende muchísimo el eritrosedimentación. Es decir, para hacer una eritrosedimentación, ¿qué se hace? Se saca sangre con el coagulante, esa sangre se pone en una pipeta, ¿no es cierto?, y se espera 1 hora a ver cuánto bajan los glóbulos rojos. Mientras más bajo, más alto. Mientras más alto, más probable la infección. Porque hay mucha cantidad de proteínas en el plasma que van a empujar los glóbulos rojos. ¿Sí? ¿Qué pasa si una persona tiene esta proteína C reactiva alta, pero está normal? ¿Qué es lo que estaría sucediendo? No, puede ser que tenga el hematocrito normal y que tenga una proteína C reactiva alta, porque la proteína C reactiva también se determina, se pide como analítica. Lo que tienen que pedir ustedes es pedir proteína C reactiva ultrasensible cuantitativa. Y ahora les explico por qué cuantitativa. La proteína C reactiva la tenemos todos. Si ahora yo me saco sangre, probablemente, gracias a Dios, mi proteína C reactiva puede oscilar entre 0,1 a 6 microgramos por mililitro. ¿Cierto? Normal. ¿Qué pasa en un paciente infectado? Supóngase que usted tenga una proteína de 100, está altísima. Entonces, ¿por qué la pide cuantitativa? Porque a ese paciente, si está infectado, usted le va a dar antibiótico. Y a los 15 días le va a decir, hacete otra proteína C reactiva. A los 15 días, si el antibiótico anduvo bien y mató a la bacteria, la proteína de 100 a lo mejor está en 25. Quiere decir que el tratamiento fue efectivo. Otra de las cosas que no deben olvidarse de pedir es una glucemia. Es importante saber si ese paciente es un paciente hipoglucémico o hiperglucémico, es decir, un paciente diabético o un paciente normal. La glucemia es importantísimo porque no es lo mismo tener un paciente con una neumonía que sea diabético, que tiene factores de riesgo altísimos, a un paciente que tiene una neumonía y es un paciente compensado desde el punto de vista de su glucemia. Porque el paciente que es normoinsulínico y normoglucémico, ustedes pueden tratar esa neumonía sin internar al paciente. En el caso de que el paciente sea un diabético descompensado, van a tener que internarlo y hacer otro tipo de estudio. También se tiene que... Sí. Consulta, la eritrosedimentación también se puede ver afectada por el tipo de hemólisis que producen algunos patógenos. Sí, está bien la pregunta. La eritrosedimentación no es sensible y específica. Puede verse afectada por una enfermedad autoinmune, ¿cierto? Puede verse afectada por una enfermedad oncológica. Generalmente los pacientes que tienen cáncer, la eritrosedimentación está muy aumentada, es decir, hay varios factores, por eso no es específica del paciente infectado. Y la PCR también. Otra de las cosas que no deben olvidarse de pedir son cómo funciona el riñón, esto ya se lo van a explicar bien esta tarde, es la urea y la creatina, ¿no es cierto? Y por supuesto, a todo paciente se le pide una orina continua, lo cual
si ustedes previamente han hecho ese interrogatorio que yo les decía y el paciente dice que tiene fiebre, que tiene dolor cólico, que tiene dolor retroperitoneal, bueno, le van a pedir en vez de una orina completa, le van a pedir un puro cultivo. Y ahí vamos a parar porque ustedes esta tarde tienen método de diagnóstico. Ahora viene el algoritmo microbiológico. ¿Cuál es el algoritmo microbiológico? Nosotros vamos a poner el caso de un paciente o una paciente que tiene trastornos urinarios. Le vamos a pedir entonces un urocultivo. El urocultivo es cultivar la orina, ¿no es cierto?, de manera tal de tener la bacteria que está produciendo la infección. Cuando pedimos el cultivo, ya se lo va a explicar esta tarde el doctor Ampuero, vamos a poner una gota de orina en una placa de Petri que tiene medios selectivos y va a crecer la bacteria. Esa bacteria, una vez que crece, nosotros la identificamos con pruebas bioquímicas y esas pruebas bioquímicas están relacionadas a ponerle género y especie a la bacteria, es decir, nombre y apellido, ¿cierto? Previo al cultivo, nosotros hacemos una observación microscópica de esa orina. Lo más seguro que esa orina va a tener, si el paciente tiene una infección urinaria, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener pus, puede tener sangre, y es lo más importante. Y pueden tener bacterias. ¿Podemos ver esa bacteria? En algunos casos se ve un movimiento de estructura y uno dice, che, me parece que hay bacterias. Pero ahí no termina la cosa. Esa orina hay que hacer una impronta que se hace en un porta, ¿no es cierto? En un porta objeto, se pone una gota de orina, se fija a la llama, ¿no es cierto? En un termopulsen, queda la impronta y se la colorea con la coloración que hablamos hace un rato, que es la coloración de gran níquel. ¿Y cómo se realiza esto? Bueno, eso yo no, esta tarde seguro que lo van a ver, pero yo les doy ahora una explicación rápida. Sí. ¿Este algoritmo microbiológico sería la fase analítica? La fase analítica, exactamente. Ahí está, algoritmo en el diagnóstico bacteriológico, examen directo microscópico en fresco, cultivo, identificación bioquímica y después las pruebas de sensibilidad que ya la vamos a ver. Bueno, recipientes, todo cultivo, sea orina, materia fecal, piel, vísceras, absceso, lo que sea, tiene que ir en recipiente de punto. No hay vuelta de hoja, sino la muestra se rechaza. Eso lo van a ver esta tarde. Ahí tenemos el recipiente, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer primero centrifugamos, si es líquido se centrifuga, se hace la observación en fresco y como pueden ver acá lo que estamos observando en la figura que está a mi izquierda, ¿no es cierto? Es un parásito, es una tricomona vaginal. Eso se ve en el microscopio. Y lo que estamos viendo en la figura que está a mi derecha, estamos viendo levaduras, que son hongos. Entonces nosotros ya nos podemos ir orientando. Ahí el microbiólogo está haciendo la impronta con la muestra, cualquier muestra que sea, materia fecal, líquido cefalorraquídeo, punción medular, lo que sea, hacemos la impronta en el
portaobjeto y se identifica. Ahí está poniendo, a lo mejor, no sé, creo que será, pero tiene un hisopito, a lo mejor ha hecho un hisopado de fauce para buscar el Streptococcus pyogenes, o un hisopado vaginal o un hisopado uretral. Ahí lo está haciendo lo mismo. Esa es la fijación. ¿Para qué se calienta? No hay que hervirla la muestra. Se fija, se pasa rápidamente. ¿Para qué? Para que precipiten las proteínas y se adhieran al material vidrio, ¿no es cierto?, del portaobjeto. O sea, ese Humectero Bunsen, ahí lo está fijando. ¿Qué podemos hacer para tratar de que no se nos pase el calor? Bueno, muchos utilizan alcohol al 90 que precipita la proteína porque se deshidrata y deja la proteína fijada. Una vez que ya tenemos el porta, es decir, una vez que hemos hecho esto, volvamos para que se entienda bien, ya tenemos la impronta lista de cualquier material biológico. Vamos a hacer la coloración de gran mito. La técnica, a mí no me interesa que cuando vengan a rendir ni se la vamos a preguntar en los parciales. A mí la técnica no me interesa porque, vuelvo a repetir, ustedes no son microbiólogos. A mí lo que más me interesa es la interpretación post-analítica, que es lo que dice el informe que les manda bacteriología. Bueno, pero el fundamento sí es importante. Entonces, tenemos la impronta. ¿Qué vamos a hacer con esa impronta? Le vamos a colocar una solución, ¿no es cierto?, que se llama violeta regenciana o cristal violeta regenciana. Esa solución, cristal violeta regenciana, tiene un color, que puede ser violeta o azul. Yo si lo miro, para mí es más azul que violeta, pero prácticamente lo mismo. Se deja un minuto con el cristal violeta regenciana y luego se lava bien. Como hemos fijado las proteínas, esas proteínas han tenido que de la bacteria la pared celular. Perfecto, ¿cierto? Entonces se tiñó la pared celular de color violeta. Ahí está el color violeta. Bien, en el caso de las gram positivas teníamos una pared muy gruesa con peptidoglicano. En las gram negativas teníamos lipopolisacáridos. Bien, ¿qué hacemos? Lavamos muy bien y le colocamos un fijador del colorante que se llama Lugol. El Lugol es una coloración, es un reactivo que se forma con yoduro de potasio y agua y fija muy bien el cristal violeta. Bueno, hacemos eso cuando se deja 30 segundos. Bien, a los 30 segundos lavamos. Antes, ahí lavamos y una vez que lavamos vamos a utilizar, y acá viene la parte, el punto de quiebre, el punto de inflexión. Esto se lo preguntamos. Una vez que lavamos con ese Lugol, vamos a usar un decolorante. ¿Cómo se llama ese decolorante? Es un decolorante que tiene 70% de alcohol, ¿no es cierto?, y un 30% de acetona. ¿Qué va a hacer ese decolorante? Va a arrastrar el cristal violeta. Bueno, si yo lo viera al microscopio, no vería nada porque me quedaría incoloro. Entonces pongo un contracolorante.
ese contracolorante, que puede ser fucsina o safranina, que es un colorante de color rojo, es donde va a finalizar, ¿no es cierto? Lo dejo también 30 segundos o un minuto y finaliza la coloración de grano. Y ahora la vamos a analizar. ¿Cuál es el colorante? El decolorante es alcohol, cetona y el contracolorante. El contracolorante es fucsina o safranina. Bueno, fíjense la pared bacteriana de arriba, ¿no es cierto? Está incolora. Así la vería yo en el microscopio si no le pongo el contracolorante. La del medio está de color rojo. Quiere decir que se impregnó con la fucsina o la safranina. Y la de abajo es de color violeta. ¿Qué pasó con todo esto? El fundamento es que como yo en los gram negativos tengo lipopolisacáridos, o sea, tengo componentes lipídicos, el alcohol me saca todo el cristal de violeta. Entonces cuando le pongo el color rojo, me queda color rojo. En cambio, en los gram positivos, el péptido glicano justamente no es arrastrado por el decolorante, me sigue quedando el color azul. Eso es el fundamento de la coloración de grano. ¿Se entendió? ¿Qué dijo? Coloración de granito. Ponemos el cristal violeta. Minuto, picamos con un bol, ¿cierto? Lavamos, decoloramos, y si hay gram positivos que tienen una pared bacteriana rica en péptido glicano, queda fijado el color azul. Si hay gram negativo, se arrastra la capa de lipopolisacárido y va a quedar coloreado con el contracolorante. Entonces, ahí se hace la gran división de bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, sean bacilos o sean hongos. Bueno. Bueno, esto es todo lo que hemos visto. Ahí está más detallado. Ahí aparecen las bacterias, que ya lo habíamos visto, a ver qué nos está quedando. Luego se hacen los cultivos. Esas son las placas de PET. Esto no se compliquen mucho porque lo vamos a ver en el laboratorio, lo van a ver ustedes en vivo y en directo, las placas de Petri con las bacterias. Esta, por supuesto, que es una placa de Petri con un medio que ya le van a explicar esta tarde, que es agar sangre, y acá está la bacteria que se ha comido parte de la sangre, ha alisado los glóbulos rojos, y eso es lo que se llama una beta-hemólisis. Esas son las identificaciones bacterianas que se hacen con pruebas bioquímicas. Cada uno de estos tubos representa un hidrato de carbono con un indicador de pH. Si la bacteria consume glucosa, consume dextrosa, consume tetralosa, ¿no es cierto?, va a ir cambiando el pH y va tomando distintas tonalidades. Esto se hacía hace 20 años atrás. Ahora todo esto se hace en toda una aparatología actualizada, moderna, que lo hace directamente el equipo. Uno pone la colonia y a las 8 o 10 horas tiene directamente el nombre de la bacteria. Hay otros
otros métodos, que es la espectrometría de masa, el Manditov, y ya se la van a explicar esta tarde también, que se hace esta identificación en aproximadamente unos 25 minutos a una hora. Pero a su vez tenemos ahora, estábamos hablando de los cultivos, generalmente el tiempo que nos llevaba o que le lleva a aquellos que no están actualizados en la tecnología son 48 a 72 horas tener nombre y apellido de la bacteria. En este momento tenemos un aparato, un equipo que aparece, mejor dicho, funciona por turbidimetría contando el crecimiento bacteriano. Y esto es importante y por supuesto, ¿por qué? Porque usted lleva una orina, son las 11, a las 12:30 tiene el resultado. O sea, en una hora ya sabe si el paciente tiene una infección urinariana. Entonces, hemos avanzado mucho. Todo eso se lo van a explicar esa tarde. Lo último, entonces es una identificación directa fenotípica, porque nos guiamos por todo lo que expresa la bacteria. ¿Entienden? Bueno, esto queda. La otra identificación es genotípica. Entonces nosotros podemos hacer una identificación fenotípica y una genotípica. La genotípica es hacer una PCR. Es hacer una PCR, una reacción en cadena de la polimerasa, que también es 99,9% de especificidad y de sensibilidad. Y lo último que tenemos, que también se lo van a explicar esta tarde, es la secuenciación genómica. O sea, hacemos la secuencia de los 4 integrantes aminoácidos que tiene el genoma, que es adenina, guanina, tiamina y citosina. ¿No es cierto? De acuerdo a la disposición, se hace la secuenciación, bueno, y es lo último que hay. Y previo, que yo no sé, creo que lo tenía acá, pero no está, el último al paso del algoritmo bacteriológico, y con esto terminamos, es la prueba de sensibilidad antibiótica, que se llama antibiograma. ¿Y qué significa el antibiograma? Significa, a ver si lo pongo por acá, tomar a la bacteria que está en la placa de Petri, hacer una solución de esa bacteria, ¿no es cierto? La pongo en otra placa de Petri con un medio especial, específico. El medio se llama agar. Y le ponemos discos de antibióticos. Esos discos de antibióticos tienen impregnado un antibiótico distinto en cada uno de los disquitos. Ampicilina, amoxicilina, tetraciclina, ciprofloxacina, etcétera, etcétera. Cuando la bacteria quiere avanzar hacia el disco, si el antibiótico ¿qué hace? La destruye. Entonces se forma un halo muy grande, ¿no es cierto?, cuando la bacteria es sensible. Si la bacteria es resistente, sobrepasa el antibiótico. Entonces yo lo leo en la placa o en los instrumentos más modernos que hay, que sacan una tira y le dicen la Escherichia coli o el estreptococo o el bacilo, lo que sea, es sensible a tal o cual antibiótico. Y ahí viene la fase postanalítica, que es lo que yo quiero que ustedes sí lo graben, y esto sí se pregunta, que es la interpretación de todo el estudio fenotípico o genotípico. Es decir, saber si el antibiótico que nos ha dado esa prueba de sensibilidad es sensible o no, porque de eso va a depender lo que ustedes le indiquen al paciente. ¿Queda claro? Lo que es el algoritmo bacteriológico. El algoritmo bacteriológico tiene que saber lo que yo les he expresado.
decir, no se pongan en detalle si liberó al individuo. Tranquilo, lo conocen, pero el algoritmo es saber que hay un examen, hay una toma de muestra, que la toma de muestra tiene que ser aséptica, que la toma de muestra no se puede hacer cuando hay antibióticos previos, que tienen que venir en recipientes estériles, que se hace un examen en fresco, que se hace una coloración de Gram para algunas bacterias y otras que vamos a ver después, a lo mejor el doctor Lamport se lo explica, que la coloración de Siemens, que se hace un cultivo, que se hace una identificación bacteriana y una prueba de CC. Y ahí queda. Bueno, yo no le he tomado lista, así que a lo mejor el doctor Bonti pase el QR enseguida. Tienen media hora de libertad porque el doctor viene a las 11:30, empieza con COVID Gram positivo. Sí.